Dios bendiga a su hermoso pueblo en esta mañana. Damos gracias al Señor que podemos estar congregados en su nombre para adorarlo, para glorificarlo, para exaltar su amor y su misericordia, su bondad, esa misericordia que se renueva cada mañana para con nuestras vidas. Quiero en esta mañana saludarte a la distancia, abrazarte y bueno, animarte en este tiempo en el nombre de Jesús a no bajar los brazos, a seguir adelante sabiendo que tenemos un Dios todopoderoso. Amén. Que Dios te bendiga muchísimo. Saludamos a cada amigo y hermano que se está uniendo también a este tiempo y a este momento de estar comunicados, de poder compartir este momento de compartir la palabra de Dios. Y quisiera que oremos en esta mañana y pidamos al Señor que nos hable, que sea Él glorificándose en nuestros corazones, mostrando su presencia en nuestras vidas. Amado Padre, Dios de los cielos, en el nombre de Jesús, en esta mañana te damos gracias por un día más de vida, por habernos levantado, por poder estar delante de tu presencia. Te damos gracias por la familia, por los hijos, la esposa, el esposo, los padres, por cada uno de los nietos, por todo lo que nos puede haber dado. Gracias por los hermanos de la iglesia, por sus familias. Gracias por tantas bendiciones recibidas, Señor, de parte tuya. Gracias porque nos has dado una salvación tan grande, Señor, que no merecíamos. Gracias por haber derramado tu sangre en la cruz para darnos la libertad, Dios mío, de la esclavitud del pecado y ponernos en un lugar de privilegio llamado Hijo de Dios. Gracias por darnos este derecho de ser llamado Hijo de Dios por la fe. Gracias por la salvación. Gracias porque ya no hay condenación en nuestras vidas para aquellos que estamos en Cristo Jesús. Te adoramos en esta mañana y te glorificamos con todo nuestro corazón y te pedimos que hables a nuestras vidas, que seas tú hablando a nuestros corazones, que tu palabra caiga en lo profundo de nuestra alma, nos dé el aliento para seguir adelante en este éxodo que vamos, Dios mío, hacia esa tierra prometida, el lugar que fluye leche y miel, a ese lugar, Señor, de los cielos, donde la polilla y el olín no lo corrompen, ese lugar que tú tienes preparado, esas moradas celestiales que tienes preparadas para nuestras vidas. Te agradecemos por tanto y te pedimos en esta mañana que el Espíritu Santo sea un canal de bendición para nuestras vidas. Te pido, Dios, que sea un canal para tu pueblo, para que pueda dar tu palabra, pero que tu pueblo pueda recibir de ti. Te glorifico con todo mi corazón y te agradezco en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria al nombre del Señor. Bien, gloria a Dios. El día miércoles pasado hemos comenzado con una palabra que el Señor nos viene dando en estos días y que entendí, ¿no?, que como pastor de poder participarla a su iglesia. Y el día miércoles hablamos el día miércoles, el Señor, nuestro Dios, nos habla justamente del sufrimiento. Y nos quiere mostrar Dios que dentro el sufrimiento forma parte del plan de Dios. ¿Sí? El sufrimiento forma parte del plan de Dios. El apóstol Pablo, miren lo que dice el apóstol Pablo con respecto a este tema en el libro de Filipenses capítulo 1, verso 29. Esto le habla a la iglesia de Filipos y le dice esta palabra. Voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria al nombre del Señor. Dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creéis en Él, sino también que padezcáis por Él. O sea, lo que el apóstol Pablo, lo que le estaba diciendo a la iglesia, era que no solamente nos había concedido el hecho de conocer a Dios, de conocer la salvación que viene a través de Jesucristo y de compartir el Evangelio, o sea, convidar, como hablamos el otro día, de convidar a otros el Evangelio, sino también de padecer por la causa del Evangelio, porque va a haber oposición, va a haber un momento donde por ser cristianos, tarde o temprano va a llegar el momento que se van a oponer y se van a venir en contra y va a estar el sufrimiento. Por eso digo que forma parte del plan divino de Dios. Este mismo versículo, en la versión Nueva Traducción Viviente, se lee de esta manera. Pues a ustedes se les dio no solo el privilegio de confiar en Cristo, escuche bien, sino también el privilegio de sufrir por Él. Es hermoso poder entender esto, porque en estos tiempos, a ver, muchos no quieren decir esta palabra, no quieren hablar. Yo quiero que me escuche bien esto, porque estamos viviendo en una sociedad de entretenimiento. Vemos todo lo que hace es ocupar la vida en cosas triviales, en un entretenimiento. A ver, viviendo esta sociedad que está plagada justamente de entretenimientos. Y la iglesia cristiana parece que se fue adaptando. En campañas o iglesias, en predicaciones de campaña, tanto como de iglesias y demás,
Se habla mucho de la libertad y el gozo por ser hijo de Dios. Y es verdad esto, es cierto. No podemos negar que nosotros tenemos libertad y tenemos el gozo de parte de Dios por ser hijo de Dios. Sin embargo, pocas veces se habla de la otra cara. Y este versículo, en muchos casos, no se conoce o se desconoce o se corta a la mitad. Y se habla simplemente el hecho de creer solamente en Cristo, de vivir una vida en Cristo, pero están obviando lo que significa la parte del sufrimiento. Por eso yo entiendo que Dios nos viene hablando en un tiempo en el cual particularmente a cada uno nos está tocando vivir, en un tiempo difícil como el que estamos viviendo en estos años, que cada día más se nota, porque yo creo que te debes haber dado cuenta, que todo apunta para enfriar el cristianismo. Todo es un ataque continuo contra nosotros, siempre. Se pueden abrir los bingos, se pueden abrir las canchas de fútbol, se pueden abrir todo para que pueda reunirse la gente, pero nosotros no nos dejan reunirnos. Nos prohíben, siempre están ahí apresto a buscar la forma de frenarnos, de no dejarnos vivir en paz. Lo pasas en tu trabajo, con tu familia, y un montón de situaciones. Por eso, necesariamente nosotros debemos entender lo que el apóstol Pablo se está refiriendo. Mira, déjame decir que también nosotros tenemos que entender que nuestra vida de fe, ¿sí? Que nuestra vida de fe implica también sufrimiento por la causa de Cristo. Por ser cristiano debemos padecer. Si Cristo sufrió, el otro día lo hablamos, si Cristo sufrió, fue varón de dolores, experimentado en quebranto. La iglesia no puede esperar otra cosa. Por eso el otro día escuchaba una prédica del pastor Chío Olivares y él decía, corona de espina para nuestra carne, ¿no? O sea, ¿qué podemos esperar? ¿No? Una corona de espina para nuestra carne, crucificar nuestra carne en Jesucristo. El apóstol Pablo, de hecho que Juan, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 1, verso 9, dice de esta manera, escucha por favor, dice esto. En un momento, mira, porque cuando escribe Juan esta carta, lo habían intentado asesinar varias veces, pero como Dios había determinado que el apóstol Juan no moriría, digamos, de la misma forma que murieron los otros apóstoles, que murieron de una forma de sacrificio, de ser violentados, ¿no? Fue a ser asesinados, sino que Dios había determinado que el apóstol Juan iba a morir de viejo. Dice que, obviamente por esta causa, por la causa de Jesucristo, había sido intentado matarlos. Pero como no lo pudieron matar, lo desterraron, lo llevaron a la isla de Pasmo. Entonces, dice, yo Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios. Escuchá bien esto, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. O sea, por ser cristiano, por testificar, por vivir una vida de acuerdo a la palabra de Dios y por testificar de Jesús, hablarle a otros de Dios, lo desterraron, lo llevaron a una isla apartada para que muera. Y esa isla de Pasmo era un lugar para el tormento, porque era un lugar que iban ahí, era un lugar, digamos, para que me puedas entender, se cree que era un lugar donde se cumplía la pena de muerte. O sea, las personas que eran llevadas ahí se morían. Quiere decir que cuando estaba el apóstol Juan en ese lugar, de hecho que había muertos por todos los lados. Entonces no era tan fácil. Sin embargo, él habla estas palabras. Él dice, yo, Juan, o sea, se refiere a su propia persona enseñando en primera persona. No me contaron, me dijeron, el otro pasó, yo te cuento que yo conocí a una persona. No. Él lo habla directamente y lo dice directamente en primera persona. Dice, yo, Juan, vuestro hermano, porque habla para que entendamos que esto se está refiriendo a la iglesia de Jesucristo. Un hermano es aquel que recibió a Jesús como Señor y Salvador de su vida y se arrepintió de sus pecados, ¿verdad? Entonces, vuestro hermano y copartícipe de vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla de Pasmo por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. O sea, estaba sufriendo por causa de la palabra de Dios. Gloria a Dios por esto, amén, ¿sí? Un pastor dijo algo que de nosotros debemos tener en cuenta y realmente me llamó la atención, ¿no? Esto que este pastor decía. Y dice así, él decía estas palabras: si los creyentes individualmente y como congregación no experimentan ninguna oposición, ningún ataque por su fe en Jesucristo, se deberían preguntar
si todo está en orden con su vida espiritual y su conducta. Amén. O sea, si no experimentamos el hecho de una oposición, de una lucha, de una prueba, de un sufrimiento, debemos pensar y evaluar cómo estamos delante de la presencia de Dios. Cómo está nuestra vida delante de la presencia de Dios. Esto es necesario que nosotros podamos entender. Ahora, el día sábado, en el día de ayer, el Señor nos habló y nos dijo muy puntualmente algo muy necesario de poder entender, que es ser equilibrado entre la adversidad y la fatalidad, ¿sí? Porque hay una gran diferencia entre fatalidad y adversidad. Esto lo hablamos en el día de ayer, recordá, ¿sí? El fatalista ve todo mal, ¿sí? Ve todo destructivo, siente la muerte a cada instante, no sabe cómo salir, todo lo que le pasa lo deprime, ¿sí? Y siente la destrucción continuamente de su vida. Sin embargo, el que entiende lo que es la adversidad, en el camino del cristianismo, podríamos decir, sabe que todo ayuda para bien y que detrás de cada sufrimiento, de cada tormenta, de cada situación, hay un propósito definido para su vida de parte de Dios, que es santificarlo, ¿sí? Para que pueda entrar en el reino de los cielos, o sea, parecerse a Cristo, para que me comprendas, ¿sí? Debemos conocer, entender la palabra de Dios, porque es necesario que nosotros podamos entender esto. Ahora, Dios trabaja en nuestra vida, lo hace en muchos casos a través del sufrimiento para moldear nuestros corazones y nuestras vidas, para que nos parezcamos a Cristo y para que seamos santificados, porque sin santidad es imposible ver a Dios. Amén. ¿Cuántos gritan amén allí en sus hogares? Grita bien fuerte, amén, que se enteren los vecinos que estás escuchando palabra de Dios. Gloria al nombre de Jesucristo. Amén, gloria al nombre del Señor. Pero hoy quiero compartirte un mensaje para continuar con esta serie de mensajes que vengo dando, justamente hablando del sufrimiento que forma parte del plan de Dios, ¿no? En nuestras vidas. Y el título del mensaje es Creer en esperanza contra esperanza. Escucha bien, por favor. Libro de Romanos, capítulo 4, verso 18. Vamos a abrir la Biblia, Romanos capítulo 4, verso 18, allí en el Nuevo Testamento. Dice así esta palabra, este versículo. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de mucha gente, conforme a lo que se había dicho, así será tu descendencia. Gloria al nombre del Señor. No sé si te ha pasado a vos. A mí sí me ha pasado. Yo puedo testificar de esto, que sí que me ha pasado. Cuando veo una persona parada frente a nosotros, cuando uno ve una persona parada frente a nosotros, hablando con tanta propiedad, con tanta elocuencia sobre cómo vencer ante las tribulaciones, cómo superar las pruebas y la derrota del enemigo, con tanta arrogancia o con tanta altivez que se dicen las cosas muchas veces, es como si estuvieran esperando, no sé si me seguís, pero lo que quiero decirte, pero es como que están como diciendo, espero que venga un misil, ¿no? Que venga contra mí un misil para demostrar que todo lo puedo, que soy invencible, que nada me puede derrotar. Así nos encontramos muchas veces. Es como que uno se empieza a sentir con algo, cuando ve este tipo de cosas, comienza uno a sentirse que está del lado equivocado. Yo miro esto cuando los miro, verdaderamente cuando los veo hablando de esta manera, uno se siente como que está en el lado equivocado, porque no somos invencibles ni tenemos la misma entereza. No somos invencibles y nos pasan cosas. Y nuestras cabezas comienzan a pensar y comenzamos a pensar de muchas cosas. ¿Cómo se puede, cómo se habla de superar el dolor cuando tienes el alma herida? ¿Cómo animás a la gente a tener fe cuando el mundo o tu mundo se te demorona a tus pies? ¿O cómo le decís a la gente que Dios existe cuando lo has perdido todo? Esto es realmente tremendo. Hasta este punto nos lleva a que nosotros podamos aprender. Parece contradictorio que una persona que sufre enseñe a superar el dolor, o que una persona enseñe a superar el dolor o anime al débil a ser fuerte, o alguien que está lleno de miedo enseñe a otro y diga no temas, cree solamente.
Es increíble que pueda haber esto. Ahora, vamos a ser honestos. Entre estas dos personas, una con la elocuencia de hablar diciendo que es indestructible, o el otro, ese que parece alguien que es sobrehumano, un superhéroe, podríamos decir, o en alguien que está golpeado igual que nosotros y sigue luchando. ¿A quién le creemos más? ¿A quién le creemos más? ¿Aquel que está luchado y que a pesar de su lucha sigue adelante y nos anima? ¿O aquel que parece que todo lo tiene, que es indestructible y que entonces nos lleva a que nos parezcamos a él y no a Cristo? Porque el que sufre, el que está padeciendo y anima al otro para levantarlo y para animarlo y para sostenerlo, ¿sí? Para que siga en el camino, está pasando lo que pasó Cristo. Que aún en el medio del dolor, aún en el medio de la preocupación por las almas, ¿no? Del momento de ese dolor, él siempre pensaba y hablaba palabras para levantarlo, aun cuando él estaba sufriendo en carnes propias situaciones que fueron muy dolorosas. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Porque es fácil ser feliz cuando todo te sale bien. Es fácil sonreír cuando conseguís lo que querés. Es fácil celebrar cuando lo tenés todo. Pero intentá celebrar cuando todo te sale mal. Cuando no recibís lo que esperabas o cuando lo perdés todo. Eso es importante que nosotros podamos entender. Ahora, yo quiero que vayamos y entendamos esto, porque Abraham fue conocido como el padre de la fe. Amigo de Dios fue Abraham, conocido como el padre de la fe. Y o sea, esto no tiene que llevar a pensar que Abraham era un superhéroe, que Dios le daba una habilidad superhumana, podríamos decir, que Abraham tenía. No, por lo contrario, fue un hombre con tanta virtud y defecto como la que tenemos nosotros. Su historia es muy conocida. Él fue originario de Ur, ¿sí? Y de los caldeos. Dejó todo, o sea, Dios le pide que deje todo lo que tenía y su parentela, o sea, todo lo que él creía, todo lo que él vivía, todo lo que él conocía, toda su familia, podríamos decir, ¿sí? Todo lo que era su familia y su creencia para seguirlo. Esto es lo que nos muestra la palabra de Dios. Y dejó todo, dejó su parentela para aventurarse y salir a ir a un lugar donde Dios le estaba diciendo, de un Dios que para él era desconocido, pero también era desconocido para sus padres. Ni aún sus padres lo habían conocido. Dice en el libro de Génesis capítulo 12, verso 1, dice así. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Obviamente, cuando nosotros miramos la genealogía de Jesucristo, nos damos cuenta de que se cumple la promesa que Dios le había hecho a Abraham, que su descendencia iba a ser incontable. Porque estaba hablando justamente de Jesucristo, estaba hablando de la sombra de lo que habría de venir. Cuando Cristo viniera, no se podrá contar realmente la cantidad de hijos de Dios, ¿no? Es incontable, ¿sí? Entonces, hasta este entonces Abraham, como cualquier otro hombre sobre la tierra, con su vida, sus tradiciones, hasta sus dioses, le habla a Dios y deja todo por Dios, obedeciendo por la promesa que Dios le había dado, que le iba a dar descendencia. Esa era la promesa que le había dado a Dios y Abraham lo deja todo. Y Abraham no esperó dos veces, no pensó dos veces. En lo que hizo, agarró y accionó de una manera poderosa, una manera de obediencia, y fue y obedeció a lo que Dios le había dicho. De hecho, que si nos leemos el libro de Génesis capítulo 15, nos encontramos que Dios bendijo a Abraham por esa obediencia. Dice, después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham,
yo soy tu escudo y tu galardón. Seré sobremanera grande. Tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me dará haciendo aquí? Así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno, Eliezer. Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó afuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las estrellas puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. O sea, lo que le estaba dando era justamente una promesa de tener un hijo a una persona que era mayor, con una mujer mayor, ¿sí? Lo que iba a pasar, que iba a tener una mujer mayor, y que le iba a dar una descendencia que va a ser Isaac. Por lo cual Dios cumple la promesa con el nacimiento de Isaac, que veremos en un momento. Ahora, es importante que nosotros podamos ver esto, porque, a ver, hay algo que nosotros tenemos que entender, que en este caso Abraham accionó enseguida, no pensó dos veces, esa la relacionó. Por ejemplo, nosotros nos encontramos en varias historias de la Biblia, pero hay uno puntualmente que nos lleva o sea, que nos muestra el otro lado de la forma que Abraham accionó. Abraham accionó de una manera rápida, sin embargo, Jonás, me equivoqué de personaje. Jonás, Dios lo envía a predicar la palabra a Nínive, le dice, ve y profetiza en Nínive que va a haber juicios, y él se fue para Tarsis. Dios tuvo que utilizar un pez para que lo trague y lo lleve hasta Nínive para que lo deposita en ese lugar. No accionó de la misma manera que Abraham. Abraham accionó de una manera rápida y obediente. Por eso nosotros cuando vemos aquí en este capítulo 15, vemos lo que se cumple, lo que el apóstol Pablo hablaba allí en Romanos 4, 18, que hemos leído, que el Señor nos habló y nos dijo, porque bendito sea el nombre de Jesucristo. 4:18, él creyó en esperanza, contra esperanza, para llegar a ser padre de mucha gente, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. ¿Sí? Se cumple esta palabra. Y observa que la palabra esperanza el principio del versículo usa dos veces esta palabra esperanza. ¿Cómo puede una esperanza estar en contra de otra esperanza? Que uno lo que se puede llegar a preguntar. Esto parece que no tiene sentido y es por eso que entendemos lo que el apóstol Pablo está usando aquí, la palabra esperanza, en dos definiciones. Lo que nos está mostrando el apóstol Pablo, por revelación del Espíritu Santo, en dos sentidos, en dos aplicaciones. Existen dos clases de personas en el mundo. Ambas ciertamente alimentan cada tipo de esperanza que tienen en su corazón. La primera clase está regida en el sentido griego. Y en este sentido griego, la esperanza significa inseguridad del futuro. Mira esto, inseguridad del futuro. Se refiere a una esperanza en algo que es solo humanamente imposible. Esta esperanza anula, o sea, excluye, quita el poder sobrenatural de Dios, el poder sobrenatural de Dios que actúa en nosotros y que puede llevarnos a vivir una vida de fe. Esto es lo que anula completamente. Esta esperanza es caracterizada simplemente alentar a que las cosas salgan bien. Bueno, yo espero que todo salga bien. Yo creo tengo la esperanza que en algún momento llegará, o que, no sé, que salga bien. Es como que está regida por esto. Este tipo de esperanza de la que se afirma que Abraham estaba en contra. Esto nos muestra que Abraham estaba en contra de este tipo de esperanza, que la rechaza. Es el espíritu del mundo. Es el espíritu del mundo, el cual rechazamos mientras caminamos por fe. Cuando uno camina por fe, cuando es un hijo de Dios, rechaza el espíritu del mundo que va en contra de los valores de Dios, que va en contra de la fe de Dios, que va en contra de la palabra de Dios y que va en contra de toda la vida de fe que nosotros debemos tener como hijos de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Con esta esperanza, cuando las cosas no suceden como se piensan, las personas, ¿sí?,
se vuelven impotentes, las personas nunca cambian esa historia de vida, no logran salir de esa destrucción, de ese pesimismo, no logran salir de esa vida destructiva. Entonces siempre están luchados, siempre están en una instancia, digamos, de incertidumbre. Entonces buscan por otros medios tratar de encontrar las soluciones. De hecho, que a veces se parece que se le ayuda a Dios, que se le da una mano a Dios. Abraham era un hombre de fe. Pero mira esto lo que te voy a decir. Dios le promete que Él le iba a dar un hijo. O sea, Dios le promete un hijo a Abraham. Por lo tanto, la promesa de Dios es sí, amén. Y esto lo tuvo que aprender. Por eso yo te digo que Abraham no era un superhéroe, era un hombre que tenía equivocaciones y errores. O lo mismo que Sara, su esposa. Porque cuando se le prometió, ella se rió, como diciendo yo, una mujer tan grande, de más de 90 años, se me retiró la costumbre de las mujeres y puedo tener un hijo. Abraham dijo, yo soy un hombre de más de 100 años, o sea, de 100 años no puedo tener un hijo. O sea, había una contradicción allí. Por lo tanto, cuando Dios le promete y se tarda esa promesa de un hijo, ¿qué pasó? Su esposa trajo a una sirviente de ella, a una persona que le servía, y le dijo, tené con ella, una relación con ella, si podés, y ahí Dios te va a dar descendencia con ella. O sea, es como que le estaba dando una mano a Dios. Y se equivocaron, porque Dios le había dicho que Sara iba a ser la madre. Miren el error que se cometen. Por eso, en este caso, Abraham tuvo que aprender, y aprender sobre la marcha, como nosotros estamos aprendiendo sobre la marcha en el caminar diario. Abraham se equivoca y tienen un hijo en el cual es Ismael, descendiente, los árabes descienden de Ismael. Por lo tanto, siempre hay una lucha entre los judíos y los árabes. Fíjate que de hecho que hoy hay una guerra entre palestinos y israelíes, y del lado de Siria, de todos los lados, le están tirando para destruirlos, los aborrecen y los quieren destruir. ¿Por qué? Por causa de un error de Abraham, de haber tenido un hijo que no le había pedido Dios que tenga. Miren qué tremendo es esto, porque la verdad que es necesario que nosotros podamos entender esto. Ahora, tuvo que aprender sobre la marcha, tuvo que entender que esto estaba completamente en un error. Por eso necesariamente nosotros debemos entender y mirar esto. Cuando Abraham dijo que este tipo de esperanza, Abraham estaba en contra, la rechazaba, ese tipo de esperanza. Cuando él conoció verdaderamente a Dios, se dio cuenta. No porque fue llamado amigo de Dios, pero padre de la fe, pero tuvo que accionar y tuvo que cambiar su postura y mirar realmente de que Dios estaba en el tema. No era el sentimiento de él o que él podía hacer algo para darle una mano a Dios. No, que Dios tenía que obrar, y si le dio una promesa decía amén. Por eso, toda promesa que Dios te dio a vos y me dio a mí, la va a cumplir. ¿Cuántos gritan amén? Sí. Gloria al nombre de Jesucristo. A ver. Cuando esta esperanza, cuando uno tiene solamente esta esperanza en esto, ¿no? Esto sucede que se vuelven impotentes las personas, se vuelven cuando no encuentran la felicidad, no encuentran la salida, se vuelven que realmente no pueden cambiar su historia y se rinden ante cualquier situación. Y entonces que lo rodean, miran con los ojos que no son de la fe, no son los ojos puestos en el Señor Jesucristo. Por lo tanto, se rinden y empiezan a los fracasos del pasado, comienzan otra vez en los fracasos, no cambian esa historia de su vida. Siguen de la misma manera o de la misma forma que toda la vida han vivido. Esto es un sinónimo esta palabra esperanza, en este caso es un sinónimo, para que me entienda, de incredulidad. Se llenan de incredulidad. Es una esperanza que está totalmente arraigada a lo natural, totalmente arraigada a lo que es natural, a lo que produce en el hombre. Por eso, esta esperanza lo único que logra producir es miedo, es fracaso, derrota, fatalismo. Están siempre esperando lo peor. ¿Sí? Ahora, la segunda clase de esperanza se interpreta de una forma judía. Y miren esto.
de una forma judía. Esta es la expectativa de esta manera, en esta fe judía. Que piensan que las cosas van a salir bien por medio de las promesas porque Dios es fiel. O sea, por medio de las promesas de Dios porque Dios es fiel. Y acá la cosa cambia. Porque la primera es simplemente una esperanza y bueno, espero que todo salga bien. Y la segunda parte de esa esperanza, o sea, la segunda clase de esperanza, es realmente saber de que Dios me ha prometido y por medio de esa promesa, que yo confíe en esa promesa, Dios va a conceder a mi corazón. O sea, Dios es fiel. Las cosas van a salir bien. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. El que me prometió es fiel. La fe de Abraham fue caracterizada por esta esperanza. Él tuvo fe en las promesas y el carácter de Dios. No había ningún motivo para que Abraham tuviese una esperanza en sí mismo o en su condición humana. Pero su esperanza estaba en el Dios que lo había prometido. Por eso que Dios lo dejó como padre de la fe, como nos mostró como padre de la fe, y de hecho que era amigo de Dios, porque caminaba con Dios. Verdaderamente es algo realmente poderoso y glorioso para tomar consejo. Su esperanza estaba en el Dios que le había prometido todo y que ciertamente cumpliría lo que le había prometido. Esta esperanza agrada a Dios y alimenta la fe. Esta esperanza que se tiene de esta manera agrada a Dios y lo que hace es alimentar nuestra fe, es fortalecer nuestra fe, hacer madurar nuestra fe, hacer crecer nuestra fe. Gloria al nombre de Jesucristo. ¿Por qué es necesario tener este tipo de fe? Porque esto agrada a Dios. Cuando uno tiene la esperanza de que Dios va a hacer lo imposible, está desafiando a los espíritus del infierno. Cuando nosotros tenemos fe y creemos que Dios puede hacerlo todo, y que a pesar de mi sufrimiento, estoy confiando de que Dios es el que me da la victoria, lo que estoy haciendo, estoy desafiando a los espíritus del infierno y todo lo que más que se opone a la fe en el Señor. Estos espíritus van a intentar manifestarse en los pensamientos, o sea, van a venir a los pensamientos, no vas a poder, no vas a lograr, sos un fracasado. Todo esto va a venir. El diablo no puede estar dentro nuestro porque somos cristianos, pero sí va a atacarnos, sí va a tentarnos, sí va a atentar contra nuestra vida de fe para que no sigamos, va a ser probada nuestra fe. De hecho, que Dios va a permitir que seamos probados para que nuestra fe madure. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, también puede usar a otras personas. Entendeme esto, por favor. También puede usar a otras personas que pueden llegar a ser utilizadas para que nos ataquen y se manifiesten de una manera que traten de poner en nuestro corazón un espíritu de incredulidad. Esto lo vivió un varón allí en el libro de Marcos, capítulo 5. Deja una marquita allí donde estamos. Marcos, capítulo 5, nos encontramos con una historia que nos muestra de la hija de Jairo que estaba enferma. Mirá lo que dice la palabra de Dios, Marcos, capítulo 5, verso 21 al 24. Dice así: pasando otra vez Jesús en una barca a la otra ribera, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies. Y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. ¿Sí? Miren esto, Y en el verso 35 cuenta esta historia, que se levanta la oposición, que se levanta contra esa fe de este hombre, porque Jairo era un principal de la sinagoga, por lo tanto era un judío que era practicante del judaísmo, no era un simpatizante, era un hombre que enseñaba la Torá, que enseñaba la palabra, que enseñaba las leyes, digamos, judaicas. Por lo tanto, para ir a reconocer que Jesucristo era su Señor cuando se postró, no era tan fácil para él. Sin embargo, la necesidad puso en marcha la fe en su corazón y fue a recurrir a Dios, fue a recurrir a Jesucristo. Pero se levantó la oposición. Y la oposición le dijo esto: mientras él aún hablaba, verso 35, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto,
¿Para qué molesta más al maestro? Miren esto, ¿eh? Miren cómo es probado esta fe. Pero Jesús, luego que lo oyó, lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga. No le dijo a todos, le dijo al principal de la sinagoga que había creído. Le dijo, no temas, cree solamente. Y no le permitió que le exigiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto, a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Esto es lo que le decía el Señor Jesucristo a esta gente que se oponía y que atacaba la fe de este hombre llamado Jairo. Y se burlaban de él. Mas él, echando afuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña, a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo, Talita cumi, que traducido es niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba porque tenía 12 años y se espantaron grandemente. Miren esta historia, ¿no? Miren cómo nos muestra la palabra de Dios, cómo se levanta la oposición contra la fe. Cuando uno cree en el Señor Jesucristo. Esto es lo que expresaba el apóstol Pablo, lo que quería decir la esperanza contra esperanza. Una esperanza que estaba totalmente confiada en las cosas del mundo y la esperanza confiando totalmente en el poder de Dios, de la forma como Dios puede obrar sobrenaturalmente en nuestras vidas. Gloria al nombre de Jesucristo. Por eso Pablo destaca la batalla que se dio en la mente de Abraham. Esperanza del griego y esperanza judía. Esto es lo que quería mostrar el apóstol Pablo en el caminar de su fe. Esta es la batalla que usted y yo tendremos que enfrentar en el camino. Estos son lo primero que vamos a tener que enfrentar es estas dos clases de esperanzas. Bendito sea el nombre del Señor. Pues este tipo de esperanza que tengamos va a determinar el rumbo de nuestra vida. Según el tipo de esperanza que nosotros tengamos, va a marcar, ¿sí? y va a determinar el rumbo de nuestra vida. No es lo mismo, porque yo quiero que me entienda esto. No es lo mismo creer en Dios, creer que Dios pueda darte alguna cosa, o creer en Dios aunque no nos dé nada. No es lo mismo, ¿eh? Y esto es lo que el apóstol Pablo había determinado en la enseñanza que le estaba participando en ese tiempo a la iglesia de Roma y obviamente a nosotros. Es muy importante que nosotros podamos comprender esto. Bendito sea el nombre del Señor. Abraham fue obediente, tuvo fe y por esa razón se sostuvo como viendo al invisible. Por eso se pudo sostener. ¿Sí? O cuando Dios le pidió, por ejemplo, en ese momento, le pidió a ese hijo que le había dado para que lo sacrificara. Mirá qué prueba de fe. Por eso habla de esperanza contra esperanza. Porque Abraham no tuvo la esperanza del mundo. Esa esperanza, bueno, esperemos que salga todo bien. La esperanza de Abraham era de la seguridad de que Dios estaba con él y que Dios le había prometido y todo lo que le había prometido lo iba a cumplir. Dice en el libro de Génesis capítulo 22, tremenda palabra esta de parte de Dios para nuestras vidas. Génesis capítulo 22. Vamos a leer del verso 1 en adelante. Dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Escucha por favor. Y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac. Era una prueba a la fe. ¿Por qué? Porque Dios quería mostrarle a la vida de Abraham y mostrar a nuestras vidas lo que significa la confianza en el Señor. En qué tipo de esperanza se encontraba Abraham y en qué tipo de esperanza nos encontramos nosotros. Dios tenía que probar la vida de Abraham. ¿Para qué? Para que no se haga un Dios de su hijo, sino que siga confiando totalmente en el Señor. El gran problema en este tiempo con los contemporáneos nuestros es que la gente va a la iglesia por un trabajo, por ejemplo. Tiene trabajo,
después abandona a Dios porque hace de su ídolo el trabajo. Entonces no tiene tiempo ni para orar, ni para leer la palabra de Dios, ni para congregar, ni para adorar, ni para compartir el evangelio con otras personas porque está continuamente hablando y pensando en el trabajo. Muchas personas no pueden tener un hijo, tienen un hijo y que lo que hacen es adorar al hijo, entonces ya no congregan, ya no pueden estar porque ya tienen el hijo. Y este es un gran problema que se ha metido dentro de las iglesias nuestras en este tiempo. La gente va por los panes y los peces. Y Dios necesariamente nos tiene que mostrar que nosotros debemos parecernos a Cristo, por lo tanto tiene que trabajar. Y la forma de trabajo de Dios es muchas veces el sufrimiento, por eso que forma parte del plan el sufrimiento. Porque necesariamente nosotros tenemos que poner nuestra mirada en Él, nuestra fe en Él, no en las cosas terrenales en las cuales nosotros tenemos. Por eso que le decía el Señor Jesucristo, le decía, no se hagan tesoros en la tierra, sino en los cielos, donde la polilla y el orino lo corrompen. ¿Por qué decía estas palabras? Justamente era por esto. Entonces Abraham tenía que ser probado. Él lo que él le había dicho a Dios, yo no tengo un hijo. Por lo tanto, quiero un hijo y Dios le concede el hijo. Pero si el hijo ocupara un lugar más predominante que Dios, estaría complicado. Por eso el Señor Jesucristo dice, cualquiera que ame más a su madre, a su padre, a su hijo, a sus hermanos, si más que a mí, decía, no es digno de mí. No, o sea, no significa que ustedes tienen que odiarlo a la familia, sino amar menos. O sea, tenemos que amar más a Dios y menos a los que Dios nos dio. Esto es lo que quería mostrarle a Abraham. Su fe iba a ser probada porque tenía que ser esperanza contra esperanza. Entonces dice, y aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y le respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana. Vuelve a mostrarnos que Abraham accionó, no lo pensó dos veces, él accionó. Por esto era padre de la fe, por esto mostraba verdaderamente que era un hombre de fe. Miren esto, y enalbó su asno y tomó consigo sus 2 siervos y a Isaac su hijo, y cortó la leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos y volveremos a vosotros. Miren ahí, vuelve a mostrarnos fe. Y volveremos, no dice vuelvo a vosotros. Él va con una confianza y una esperanza y una seguridad de que el Dios le había dado una promesa y el que Dios que le había dado la promesa iba mucho más allá. Miren esto. Y tomó Abraham la leña del holocausto y lo puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham y su padre, y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, dijo, hijo mío, e iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó Abraham un altar y puso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y él dijo, no extienda tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, he aquí en sus espaldas un cordero trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en el lugar de su hijo, y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Jehová Jireh, Jehová proveerá. Esto es lo que pasó. Miren cómo Dios probó la fe de Abraham, cómo mostró que verdaderamente creía. Por eso es esperanza contra esperanza. Abraham, hermanos amados, fue obediente, tuvo fe. Por esa razón sostuvo
O sea, se sostuvo ante la petición que Dios le hizo sin doblarse, porque miraba más allá de lo terrenal, de lo visible. Estaba convencido de quien le había prometido un hijo era mayor que el hecho mismo de tener un hijo a su lado. Él confiaba más en el Dios viviente que en todo lo que Dios le había dado, la promesa que Dios le había dado. Mucho más allá, confiaba, o sea, amaba a Dios sobre todas las cosas, mucho más que a su propio hijo. Por eso no escatimó entregarlo. Y esto es parte de lo que nos muestra de lo que Jesucristo iba a venir a hacer en la cruz del Calvario. Por eso yo te hablo que fue padre de multitudes, no se pueden contar. Dios en Jesucristo termina cumpliendo la promesa verdadera. Nosotros somos la promesa que Dios le hizo a Abraham. Es increíble esto, pero es importante que nosotros podamos entender. Por eso Abraham creyó esperanza contra esperanza. La pregunta en esta mañana es, ¿dónde está tu esperanza? ¿Dónde está puesta tu esperanza? Si tu esperanza está puesta en las cosas del mundo, de seguro que vas a fracasar y todo va a ser mal. No vas a entender que hay un trato de Dios y que el sufrimiento forma parte del plan. No lo vas a entender. Vamos a ser fatalistas y no vamos a entender lo que significa la adversidad. Por eso necesariamente nosotros debemos tener como tú, Abraham, esperanza contra esperanza. Esperanza contra esperanza, que es muy importante que nosotros podamos tener esta palabra. Mire, te leo esto y quiero ir un poco más adelante de lo que es ahí en Romanos, pero mire que cómo termina esto, cómo Dios muestra su grandeza y su gloria, cómo el apóstol Pablo, con una revelación del Espíritu Santo, nos muestra aún más. Miren esto, capítulo 4, verso 18, voy a leer en la versión Palabra de Dios para Todos. Vamos ahí hasta el verso 25, miren esto. Dios le dijo a Abraham: tendrás muchos descendientes. Y en contra de toda esperanza creyó a Dios. Por eso fue padre de muchas naciones. Abraham tiene alrededor de 100 años. No estaba en edad de tener hijos y su esposa Sara era estéril. Abraham sabía todo esto, pero su fe no se debilitó. Mantuvo firme su fe en la promesa de Dios sin dudar jamás. Cada día su fe se hacía más fuerte y así él daba honra a Dios. Abraham esperaba seguro de que Dios sería capaz de cumplir su promesa. Por eso él tomó en cuenta la fe de Abraham y la aprobó. Cuando la Escritura dice que tomó en cuenta su fe, no lo dice solo por Abraham. Escuchen esto, por Abraham. Eso fue escrito también para nosotros. Nosotros seremos aprobados por tener fe en el que resucitó de entre los muertos a Jesús, nuestro Señor. Jesús fue entregado a la muerte por nuestros pecados y fue resucitado para que fuésemos aprobados por Dios. Gloria al nombre del Señor. Mirá cómo encierra este mensaje esperanza contra esperanza, iglesia. El Señor nos llamó a tener esperanza contra esperanza. Esta esperanza que el mundo no tiene, porque el mundo está esperanzado en cosas naturales y de la vida. En cosas que suceden, tiene su esperanza, están en un cambio de gobierno, por eso dice, o por ejemplo la esperanza está en un año nuevo, cuando llegan a fin de año, dice, por fin se terminó este año de porquería, espero que el año que viene sea mejor, ese tipo de esperanza tienen. En cambio el Hijo de Dios está confiado todos los días, y no importa el año que pase o el gobierno que tenga. A nosotros no nos bendice el gobierno, nos bendice Dios, nos mantiene Dios y nos sostiene el Señor. Oramos obviamente por nuestras autoridades, porque lamentablemente todo lo que ellos hagan mal lo repercute a nosotros. Oramos por ellos, pero nuestra bendición no viene de un gobierno, nuestra bendición no viene de una persona, nuestra bendición viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Por eso es esperanza contra esperanza. El sufrimiento es parte del dolor, debemos saber. Ahora, no podemos entrar en el fatalismo, sino que tenemos poner nuestros ojos y mirar las cosas como Dios las ve. Esperanza contra esperanza es realmente creer que Dios tiene poder y que nos dio promesa y que las promesas de Dios se cumplirán, que las promesas de Dios son sí, amén. Por eso, amados, en esta mañana yo te invito a que tengas esperanza contra esperanza, que ya no mire las cosas terrenales o la vea de una forma terrenal, de una forma humana,
sino que veamos de una forma como Dios las ve las cosas y que veamos la gracia de Dios para podernos sostener en un mundo tan inestable como el que vivimos, tan oscuro y tan terrible, que nos oprime, que nos lleva a la destrucción y que parece que todo está terminado y que todo se va a destruir a nuestro alrededor. Yo quiero animarte en esta mañana que confíes plenamente en el Señor. Esperanza contra esperanza. Por eso Dios dejó plasmada, y mostró esa grandeza y esa gloria, mostró esa enseñanza a través de la vida de Abraham para que nosotros tomemos el consejo y veamos la mano poderosa de Dios. Sí, vendrán a la mente el diablo a atacar y ponernos pensamientos de derrota. Va a poner a nuestro alrededor, por ahí hasta nuestra propia familia, que se oponga y va a haber oposición en la iglesia porque vos cantes una alabanza, porque quieras servir a Dios. Se van a levantar oposición en el mundo. Gracias Señor. Gracias a Dios por esto. Ahora yo quiero que vayamos al libro de Mateo, capítulo 5, por favor. Rapidito allí al libro de Mateo, capítulo 5. Gloria al nombre del Señor. Yo creo que es de bendición esta palabra y me llena el corazón. Ahí en el Sermón del Monte, el Señor vuelve a plasmar esta palabra. Vuelve a mostrar esa grandeza y esa gloria del Señor. Y dice en el Mateo capítulo 5, en el verso, vamos a leer del verso 11, dice, vamos al 10, dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Miren esto, bienaventurados soy cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande. Gozaos y alegraos cuando por mi causa os vituperen y os persigan y os digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Esto es el bienaventurado. Dice bienaventurado, dichoso, felices, doblemente felices. Aquellos que hacen la voluntad de Dios, porque de tal es el reino de los cielos. O sea, en otras palabras, lo que nos está diciendo el Señor, que tengamos una conducta y una vida que agrade a Dios, para que un día podamos entrar allí en nuestra morada, que está preparada para nosotros, que fue preparar Jesucristo para nuestras vidas. Yo quiero animarte en esta mañana, no sé en la condición que te encontrás, en la situación que estás viviendo, en las cosas que te están rodeando y te están pasando. Tal vez estén en el medio de estas tormentas que se presentan y golpean tu vida y que tratan de destruirte por todos los medios y de frenar tu caminar en el camino de Dios y ya no estás entendiendo y no estás comprendiendo. Hay momentos que tenés ganas de largar todo, que estás en tristeza, que hay agonía en tu corazón. Dios tiene una palabra profunda para hablarte, esperanza contra esperanza. Levantémonos en fe y confiemos plenamente en el Señor, que Dios obrará. Y que son muchas las aflicciones de justo, pero de todas ellas la librará Jehová. De que pasaremos por muchas tormentas, pero aquel que es grande y poderoso, así como bendijo a Abraham y estuvo con el pueblo de Israel, así como estuvo con Elías en el momento del holocausto, cuando cayó fuego del cielo, cuando estuvo ahí con Jonás en el pez para vomitarlo en el lugar donde Dios lo había mandado, ese Dios está con nosotros. Ese Dios de Habacuc, que él dijo que aunque la higuera no florezca y la vid haya fruto, aunque los labrados no den mantenimiento, ni haya ovejas en los corrales, con todo esto yo me alegraré en Jehová, en el Dios de mi salvación. Alegrate en el Señor. Es tiempo de poner nuestra fe en el Señor, nuestra vista en el Señor, nuestra confianza total en el Señor. Esperanza contra esperanza. Padre amado, he hablado tu palabra, Señor, he predicado en esta mañana tu palabra. He llevado el mensaje a tu pueblo, al corazón de tu iglesia, de que sepan de que el sufrimiento es parte del plan, que pasaremos por un montón de situaciones. Pero no tenemos que ser fatalistas y ver todas las cosas de una forma pesimista, de destrucción, de esperar todo lo peor. Sino tenemos que saber que vamos a vivir adversidades, que se levantarán tormentas, pero que tú nos llamas a tener esperanza contra esperanza. Esperanza que el mundo no tiene. La esperanza del mundo es una esperanza destructiva, una esperanza simplemente que pase algo por casualidad. Nosotros sabemos que nuestra vida no es casualidad. Hay una causalidad,
Hay un propósito para nuestras vidas, que es que nos santifiquemos para que un día podamos estar delante de tu presencia. Padre, ayúdanos a fortalecernos, ayúdanos en los momentos difíciles, Señor, que no nos caigamos, que podamos ver mucho más allá de lo que nuestros ojos pueden ver y podamos ver la victoria que viene de parte tuya, Señor, para nuestras vidas. Nosotros somos débiles y no podemos, pero confiamos en un Dios que es totalmente grande y que todo lo puede. Por eso, Dios, en esta mañana te damos gloria y honor y te damos gracias por habernos hablado, por haber animado nuestros corazones, por haber golpeado nuestras vidas y animarnos y levantarnos a creer que como hijos de Dios somos más que vencedores en ti, Jesucristo. Gracias por tu amor. Gracias, Señor, por tanto. Gracias por tanta bendición. Gracias por habernos enseñado a comprender lo grande que eres tú y lo dependiente que somos de ti nosotros. Dios mío, de tu presencia, de tu amor y de tu favor. Gracias por tanto. En el nombre de Jesús, Señor. Amén, amén y amén. Que Dios te bendiga. Dios bendiga tu vida, amado. Dios bendiga tu vida, mujer. Dios bendiga tu vida, varón, y bendiga tu matrimonio. Levántate en fe. Poné tus ojos en el autor y consumador de la fe y verás la victoria. Esperanza contra esperanza. Vamos en contra de la adversidad. Vamos a ser muchas veces golpeados por un montón de cosas, pero confiamos en un Dios que todo lo puede. Paz de Dios a su vida. Dios le bendiga. Paz del Señor.